Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta edición especial. Estamos aquí con Analia y nuestro invitado de hoy es Andrés Riesnik. Espero haberlo pronunciado bien el apellido. Si no, me disculpo de antemano y como tal te doy la palabra antes de adentrarnos en la conversación para que te presentes a la audiencia. ¿Qué tal, Mariana Lía? ¿Todo bien? Un gusto. Bueno, soy Andrés, neurocientífico, doctor en física, divulgador y un curioso de la vida. Bien. Eso fue súper resumido, Cor- sí, súper sintético. corto y No, conciso. bueno, por eso Así no es. puedo hablar sobre mi vida mucho, o sea, soy bastante narcisista. Si quieren, hablo No, todo el no, no, podcast. pero está No, bien, está bien, está bien. Ok, Eh, soy bastante Es lo que narcisista, muy salga, buena. es lo que salga, me parece bien. sí. Bien, yo te quiero preguntar, porque mencionaste, digamos, justo por fuera, digamos, de que empezáramos la conversación, es que te especializas en la parte de neurociencias conductuales. Entonces, desde el punto de vista de transformación, ¿cómo eso impacta, digamos, a nivel de comportamiento? Es decir, qué es lo que se puede observar y qué es lo que la neurociencia puede traer al mundo del negocio para poder justamente conversar con las personas involucradas e impactadas en una transformación organizacional para que tengan ese mismo lenguaje. No para alinearlo, sino para que entiendan el mismo lenguaje, puedan entender a dónde van, se puede entender si realmente existe esto de la resistencia o la fatiga al cambio. No sé si soy muy clara con la pregunta, pero... Sí, yo creo que la neurociencia tiene un montón de cosas para decir sobre las neurociencias, no las neurociencias cognitivas. Por eso acá es donde yo te decía que cuando charlábamos que en la Argentina se usa la palabra neurociencias de un modo raro que no se usa en muchas otras partes del mundo. Yo creo que tiene que ver con razones históricas, con que en Argentina históricamente el psicoanálisis fue muy fuerte y cuando llegaron los primeros psicólogos experimentales para no hacer olas y avanzar tranquilos, se empezaron a autodenominar neurocientíficos, cuando en realidad lo que hacían era psicología experimental. Entonces hoy en día, a veces por una cuestión de comunicabilidad en la Argentina, si me dicen neurocientífico, digo, sí, soy neurocientífico y me defino como neurocientífico, pero es verdad que mi mayor parte de papers en este área es con cosas de psicología experimental. He publicado papers con medidas del cerebro, con electroencefalografía, o papers comentando estudios que tienen medidas del cerebro, encefalografía o resonancia magnética funcional. Pero yo en el día a día no las hago y eso es, yo a los 19, 20 años cuando entré a un laboratorio enseguida me di cuenta que yo no quería hacer, en física está el gran dilema entre los experimentales y los Mm, teóricos. Y mm. yo encontré algo en el medio que eran las simulaciones, que porque el experimental está muy atado al laboratorio. Es un incordio. Hacer cosas experimentales es difícil. A mí me gusta más leer, pensar. Entonces, yo No, y no hago además ni... debes tener que seguir un protocolo Sí, no, hay unos que protocolos, quizás, no. Yo hice claro. 2 años de física experimental, estaba todos los fines de semana en el laboratorio laburando, tratando de lograr que la medida quede limpia, sacar el ruido, no entendés por qué hay ruido acá. La electroencefalografía es un arte, ¿eh? O sea, hacer buena investigación. Mm. Eh, y la resonancia magnética, vos sabés la cantidad de datos que sacás de cada resonancia, lo que es analizar los datos en 3 dimensiones de todas las personas y ver qué hay de jugoso para sacar en todo eso y hacer correctamente la medida, en fin, es complicado. Yo agarro los datos mucho más procesados ya. Claro. Yo he tenido uno de mis primeros papers en este tema, 2017, fue una discusión sobre los supuestos prodigios matemáticos sin esfuerzo que no existen, es una chantada. O sea, sí, hay gente que tiene facilidades y dificultades, pero cualquiera que logró algo extraordinario es porque hizo un esfuerzo igualmente extraordinario. Y en ese paper discuto eso y hago esta afirmación y la defiendo y cito mucho a estudios, por ejemplo, con resonancia magnética funcional, pero donde ya los datos están procesados. Y yo puedo decir, tal actividad se asocia a tal región cerebral, listo. Después toda la estadística que tuvieron que hacer para lograr eso. Mm. eh, Aparte ya tengo Sos de 49, los cumplo míos, o 50 sea, años. yo voy Que en lo la hagan los misma línea pibes, que ya vos, está. en ese sentido, ¿Cómo? que voy en la misma línea que vos. O sea, para eso hay gente más especializada en la parte de datos, que se ocupa de eso, que lo procese después. Yo lo entiendo, lo interpreto y te puedo dar el diagnóstico, pero que otro se ocupe de eso. Sí, sí. Y en eso, y la psicología experimental, entonces, yo creo que es mucho más adecuada para responder a la pregunta que vos te haces de cómo la neurociencia, en este sentido más amplio, puede ayudar a las organizaciones. Creo que más que la neurociencia es la psicología experimental la que tiene cosas para decir, porque no es que yo te digo, che, mirá, lo de tener imágenes del cerebro o
o medidas sobre la genética de las personas, que es súper interesante, hay una gran revolución en todo esto, ayudan a armar un rompecabezas sobre el comportamiento humano que hacen que vayas ganando confianza en las cosas que vas viendo en la psicología experimental. Por ejemplo, hoy en día sabemos que a la hora de explicar las diferencias de personalidad entre nosotros, eso es 50% genético, es decir, 50% de nuestras diferencias se deben, grosso modo, a diferencias de nuestros genes en ambientes, demografías parecidas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que las personas que están escuchando acá de Buenos Aires probablemente son clase media porteña, y en esa demografía, grosso modo, nuestras diferencias, facilidades, dificultades, deseos, personalidades, 50% grosso modo nuestras diferencias se deben a diferencias en nuestros genes y 50% a diferencias en nuestra crianza y en nuestro ambiente. Ahora bien, eso lo medimos, inclusive podemos hacer intervenciones donde mejoramos la vida de algunas personas, pero después podemos hacer neuroimágenes para entender un poco mejor por qué las observaciones que hicimos funcionan o no funcionan. Entonces, por ejemplo, yo tengo dislexia de verdad, me costó alfabetizarme. Hoy en día, primero con la psicología experimental empezamos a darnos cuenta de que buena parte de los chicos con dislexia tenían una dificultad en el reconocimiento de los sonidos, del habla, ¿no? Porque el primer paso hacia la alfabetización es reconocer algo que vos haces instintivamente, que es que estás combinando los sonidos del habla, los fonemas, para formar palabras y oraciones. El chico lo hace instintivamente sin saber qué es eso lo que está haciendo. No es que sepa de morfología de las palabras como una araña teje telas de araña sin saber de geometría. Lo hace instintivamente. Y se empezó a notar esto, de que muchos chicos con dislexia tenían dificultad de procesamiento de los sonidos. Y después se vio con neuroimágenes que los chicos con dislexia, muchos tienen un desarrollo atípico en la parte del cerebro que procesa sonidos. Entonces, mira, el rompecabezas se empieza a armar. Claro. Y después, cuando empezaron los primeros estudios genéticos con el abaratamiento en el precio para la lectura del ADN, empezaron a detectar algunos genes que tenían variantes que correlacionaban con dislexia. Dijeron, qué interesante, a ver, ¿dónde se expresan esos genes? ¿Dónde se expresan? En el desarrollo embrionario del cerebro, regulando la migración de las neuronas que van al lóbulo temporal donde se procesan sonidos. Empezás a tener un rompecabezas hacia el cual apuntar y que te pueda ayudar a entender mejor un fenómeno desde muchas perspectivas y empezar intervenciones. La analogía que yo siempre hago acá es con la farmacología, que vos probás un medicamento, el estándar de oro para que te aprueben un medicamento, para que te lo aprueben, es hacer un test controlado y aleatorizado. Típica de vacunas, de medicamentos grupo control, placebo, aleatorizás, si a uno le va mejor que al otro. La única explicación posible, ya que aleatorizaste, es que el tratamiento funciona. Ahora bien, después que haces eso, vos podés tratar de entender por qué funciona. Y a eso le llaman mecanismos de acción en la literatura esa, ¿no? Por ejemplo, el ibuprofeno parece que todo el mecanismo molecular por el cual la molécula ibuprofeno se liga a no sé qué inflamatorios en el cuerpo, se entiende muy bien todo el camino que va de la molécula al comportamiento. Y entonces la neurociencia, la genética nos ayudan se complementa con la psicología experimental a la hora de empezar a armar un mejor rompecabezas del comportamiento humano, ¿no? Qué cosas son influyentes, qué no. Y creo que en ese sentido es que las neurociencias puras y duras son súper interesantes también. Y después, en relación a tu pregunta de cómo influyen organizaciones, en crear ambientes laborales, yo creo que tiene mucho para decir. Vos mencionaste conversaciones. Bueno, está el libro de Mariano Sigman, El poder de las palabras, y bueno, hay mucho, está Julia Galef con Scout Mindset. Yo creo que la neurociencia, no siempre a través de estudios controlados y aleatorizados, porque es difícil tener tal nivel de rigor en comportamiento, pero sí con muchos estudios, observaciones y entendimiento más general del mundo, te ayuda a entender cómo generar buenas conversaciones, cómo regular mejor emocionalmente, cómo comunicar mejor, cómo diseñar experimentos que te ayuden a entender un problema, qué tipo de intervenciones pueden funcionar dados los sesgos humanos que existen. Como que hay muchos aspectos en los cuales la psicología experimental, complementada con la neurociencia, con la genética y armando todo este rompecabezas sobre el comportamiento, puede ayudar en el entendimiento de las organizaciones. Y te diría más, para terminar, porque vieron que hablo mucho, perdón, pero a veces me pasa. Para terminar... Sí. Te va a hacer un corte ahí. Sí, no respiré para que no me puedas interrumpir. Termino. Dale. Termino que... No, también yo creo que te ayuda a entender hacia dónde va a largo plazo, porque yo creo que hay dos grandes temas en los negocios que son
la nueva forma de atracción y retención del talento, que cambió mucho en los últimos años, porque los pibes ya deciden diferente dónde laburar. Y el comportamiento del consumidor, que también el consumidor que está poniendo mucho más en el centro los valores y la ética de la empresa que produce los bienes y servicios que consume. Y yo creo que la neurociencia nos ayuda a entender, también la ciencia del comportamiento, la psicología experimental, nos ayuda a entender también que no somos pasajeras, que no pienses que esto es una modalidad que va a pasar. Cuando pienses el futuro a 10, 15 años, 20 años de tu empresa, de tu organización, pensá que esto va a tender a aumentar. ¿No? Pero bueno, perdón, ahora sí, Analia, ahí. No, muy bien, muy bien, muy bien. Te voy a hacer dos preguntas, vos empezá a contestarme por donde quieras, claramente. Vos nombraste la palabra sesgos, yo creo que Laura lo que se refiere a neurociencia, quizás corregimos acá, es estos de los patrones de comportamiento que se tienen y que a través del entendimiento de cómo funciona esto se pueden ir modificando. Pero vos hablaste de sesgo. Y yo tengo una pregunta ahí, a ver si existe una respuesta o diferenciación. ¿Cuál es la diferencia entre un sesgo, que yo entiendo medianamente lo que es, y una preferencia? Yo no elijo, cuando yo elijo o tengo una preferencia, ¿no tengo un sesgo también? Sí, el sesgo se asocia más, o sea, la definición del sesgo es atajo mental que influye en la percepción y en las decisiones. Ujú, Y sesgo se asocia a una decisión equivocada o irracional o errónea, ¿no? ujú, ujú, Entonces, mis preferencias pueden ser influidas por los sesgos, pero yo puedo preferir algo también porque lo pensé mucho y decidí que voy a hacer eso. Y en ese caso no es fruto de un sesgo, o sea, son como ortogonales para mi voz, porque un sesgo es el modelo más básico y fundamental que tenemos de cómo funcionan los pensamientos es que existen dos sistemas de formación de pensamiento, el famoso modelo de Kahneman, ¿no? El sistema que poco sexy, él al llamarlos modelo 1, sistema 1 y sistema 2, pero bueno, el sistema 1 el rápido, el intuitivo, el emocional, el de los ah, egos, el sistema mm, 2 que implica que no está asociado a los egos, sino que implica un razonamiento más profundo sobre las cosas. Y un esfuerzo mental, la dilatación de la pupila, la activación de la corteza prefrontal. Eh, entonces, creo que las preferencias están moduladas por los egos, pero también por el sistema 2, también por los pensamientos, ujú, razonamientos. Entonces, yo diría que eh, las preferencias, si quieren, son un constructo más abstracto, donde influyen más cosas, y el sesgo es una definición más precisa, es un atajo mental que toma el sistema 1 mm, para tomar una decisión mm, rápidamente mm. o para percibir el mundo. Ahorrar energía. Y sí, te permite ahorrar energía en el sentido de que si esa decisión se puede tomar rápidamente y sin gasto de energía y sin ocupar mucho espacio mental, porque el- la principal limitación del pensamiento humano es la memoria de trabajo de corto plazo, que nosotros podemos recordar Ujú, pocas informaciones por segundo. Entonces, cuando tenés que pensar un problema mejor, eso vale oro, cada información que tenés que mantener en la memoria de corto plazo para pensar, te está sacando la posibilidad de incorporar otra información a tu claro. pensamiento. Entonces, si te los tenés automatizados a unas decisiones, hace que puedas dedicar tu pensamiento a otras cosas que te interesan resolver, ¿no? Sí. Bueno, tengo otra pregunta, tengo varias en realidad, pero vos tenés un libro relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Déjame que, No, a la ver, inteligencia artificial no, ese es, no. Vos decís artificial, ese es de Zvilinski y Sigman, me parece. Si es ese no, que para, mencionás. aborda los Ah, tabú, tabú, no, sí, aborda los pará. dilemas No, éticos, está, pero sí, sí, no, pero tabú lo menciona, no es relacionado a eso, pero sí, un poco sí, poner, sí, entiendo, porque son dilemas éticos, pero más de la genética que le da IA, claro. pero bueno, sí, se suena. ¿Qué es la conciencia en sí, si se puede definir, y si se podría aplicar a la inteligencia artificial, hablando de esto de lo que recién nombrabas, que vos estuviste un poco indagando sobre la ética en genética y inteligencia artificial en tabú? Eh, La conciencia se suele definir, a mí la definición que más me gusta de conciencia es la de capacidad de experimentar, que existir se sienta algo, ¿no? Porque hay muchas definiciones, pero yo creo que esa es la mejor. Si la inteligencia artificial actual, todos coinciden en que no tiene conciencia, ChatGPT no tiene conciencia, o sea, hay diferentes corrientes dentro del mundo, hay decenas de corrientes dentro del mundo de la ciencia de la conciencia que tratan de explicar qué cuerpos del universo tienen conciencia y cuáles no, que no son solo corrientes filosóficas, sino que determinan, por ejemplo,
en los hospitales del mundo cuando una persona se considera clínicamente muerta o determina, por ejemplo, qué animales no humanos tienen o no que tener algún tipo de derechos. Entonces, no son preguntas meramente filosóficas la de la conciencia, pero es verdad que no estamos muy seguros y no tenemos una explicación acabada sobre cuáles son los cuerpos del universo que tienen conciencia y cuáles no. Pero hay ciertas coincidencias en varias de las teorías, son las principales, y una de esas coincidencias es que las inteligencias artificiales, tal como las conocemos hoy, no tienen conciencia. Hay dos grandes teorías respecto de qué cuerpos del universo tienen conciencia y cuáles no. Son la teoría del espacio global de trabajo, de un filósofo y un neurocientífico, Stanislas Dehaene y Daniel Dennett, que murió el año pasado ya, y que lo que hace es estudiar la conciencia, estudiándola casi como sinónimo de reportabilidad, de que yo puedo decir que vi algo. Te muestran un estímulo muy corto, muy corto, muy corto, hasta que de repente lo podés ver y ven qué pasa en el cerebro cuando un estímulo se hace consciente. Podés reportar que viste algo y ven qué pasa en el cerebro y vos ves que hay partes muy específicas del cerebro, sobre todo lóbulos parietales y frontales, que se activan. Entonces asocian a la conciencia la activación de ciertos circuitos neuronales, que si esa activación está presente se considera que tenés conciencia y si no, no, por ejemplo. Y la otra gran teoría es la de la teoría de la información integrada, se llama, y que plantea no tanto una visión más empírica, experimental, de, bueno, veo qué parte del cerebro se te sacan y veo cuándo dejas de poder reportar lo que ves y por lo tanto de ser consciente de los estímulos, sino que parte más bien de una idea matemática en el cual analiza el cerebro como un sistema de procesamiento de la información y tratan de inferir qué cuerpos del universo procesan información de forma similar, y si procesan información de forma integrada, como le dicen ellos, entonces tiene conciencia. Calculan un número phi, que si es cero es porque no hay conciencia y puede ser tan grande como te parezca. Entonces la conciencia ya no es hay o no hay, sino que es cuantificada, y hay cuerpos del universo con mucha conciencia y cuerpos con poca conciencia. Las dos teorías que más se usan en los hospitales del mundo para determinar conciencia o no son estas dos las más utilizadas, y las dos coinciden en que ChatGPT no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque ChatGPT, primero que lo que hace está muy alejado del razonamiento humano, pero sobre todo ChatGPT tiene una estructura, ChatGPT está basada en simular una red neuronal, son inteligencias artificiales basadas en redes neuronales artificiales. Modelan a la neurona con un mecanismo muy simple y simulan que hay millones de neuronas conectadas y ven cómo se comportan y cómo pueden responder preguntas, da una cierta codificación. Codifico las neuronas cada neurona, por ejemplo, activada puede significar una palabra o un píxel y veo que se activa la salida y esa es la respuesta. Estas redes neuronales, la gran revolución de la inteligencia artificial se hizo utilizando redes neuronales artificiales que tienen una estructura transformer, que fue un paper que publicó Google hace unos años y que fue lo que permitió la gran explosión de ChatGPT, por ejemplo. Y son arquitecturas de redes neuronales que son del tipo que se llama feed forward, donde la información viaja de atrás para adelante, nada más que de atrás para adelante, y no hay bucles. Y el cerebro está lleno de bucles de información para todos lados. De hecho, hay una parte del cerebro que tiene una estructura neuronal parecida a las redes neuronales artificiales que se implementan para ChatGPT o para otras IAs, y es una arquitectura de atrás hacia adelante, y es el cerebelo. Los cerebelos nuestros en las dos mitades del cerebro tienen como el 80% de las neuronas de nuestro cerebro, pero si te lo sacan, vos perdés motricidad fina, pero no perdés tu conciencia, tu capacidad de reportar, tus memorias, tu personalidad. O sea, no parece que vos cambiaras demasiado. Hay otra parte del cerebro que te la saco y o te morís o cambia tu personalidad, ¿no? El famoso caso de un tipo o a la gente que se le deteriora la corteza prefrontal cambia su personalidad, o la gente que se le deteriora una parte del cerebro cambia su memoria. El cerebelo no, y justo el cerebelo es la parte del cerebro que, si mirás su estructura a nivel microscópico, es bastante más parecida a la estructura implementada por ChatGPT y las IAs que todo el resto del cerebro. Y el hecho de que te saquen el cerebro y vos no pierdas nada de conciencia, ni memoria, ni pensamientos, es un fuerte indicio en favor de la idea que defienden en las dos teorías fundamentales de la conciencia, y es de que estas IAs no tienen conciencia. Ahora, ¿quiere decir que nunca van a tener conciencia? No, en el futuro tal vez tengan. Estas, como las conocemos hoy, probablemente no, y las que yo creo que son principales candidatas a tener conciencia son las que se basan en material biológico. Hoy en día hay computadoras hechas de neuronas humanas, un delirio, muy Black Mirroresco, pero eso sí creo que hay mucha más posibilidad que se desarrolle hacia pequeñas cerebritos con conciencia y que puedan hacer cómputos.
pero todavía está muy poco desarrollado. Pero se están Muy, desarrollando muy loco eso que acabas de decir. muy loco, es muy loco. Sí. No sé cómo hacen para implementar eso, pero bueno, será cuestión de investigar y leer un poco. Sí, no, está buenísimo. Fíjate, googlea Dish Brain, cerebro en un Dish plato. brain. Dish Sí, Brain, el plato. La lavacerebro. ¿cómo ¿Qué? actúa? Me dejaste No, porque es un pensando. cerebrito que está en un plato, ¿eh? La Ah, ética. Bueno, por eso, ahí hay dilemas éticos enormes. Por eso la gente se preocupa sobre si ChatGPT tiene conciencia. No, amigo, preocupate sobre si el cerebrito en el laboratorio tiene conciencia. Mucho más, para mí, mucho más claro que sí. Si existe la conciencia cuantificable y que va apareciendo de a poco, ahí empezó a aparecer, seguro. pero Mucho más seguro. son cerebros biológicos hechos en laboratorio y implementados Sí, se llaman organoides inteligentes. Hay organoides inteligentes. organoides inteligentes. Hay de diferentes tipos. Uno son los dish brain. El dish brain es, te sacan células de la piel y con ingeniería genética las transforman en neuronas con tu ADN. Y Mm. las mantienen calentitas a 37 grados, les dan de comer y las neuronas están vivas ahí. Y este paper muy conocido del 2022, el del dish brain, lo que hizo fue a esas neuronas que se las mantienen vivas y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Empezaron a experimentar cosas con ideas médicas importantes, pueden salvar Mm. muchas vidas y evitar sufrimiento. Y probaron, les pusieron electrodos que mandaban información desde una pantalla, inyectados a las neuronas estas, humanas, con el ADN de una persona, ingeniería genética, y otro grupo de electrodos también inyectados en las neuronas que con la información que generaban estas neuronas movía un joystick en la pantalla. Y aprendió a jugar a un videojuego. O sea, y con el premio en vez de darles comida como premio o como castigo, no darles comida, le dan previsibilidad en el tiempo. Cuando le pegaban a la pelotita correctamente, Ah, los electrodos sensores mandaban información repetitiva. Pero más allá del premio de castigo, lo que quiero decir, esto funcionó y fue muy impresionante. Vieron que era la plasticidad. Si vos a mm, esas neuronas mm. humanas en el plato le pones un alcaloide que inhibe la plasticidad, dejan de aprender. Entonces, las Ah, neuronas mira. estas se conectaron gracias a la plasticidad y aprendieron a jugar videojuegos. Eso es un tipo, y esos dos dimensiones, muchas neuronas, sacan a una persona, muchas neuronas las transforman en neuronas con su ADN. Otra cosa que se puede hacer es Yo me quedé, sacarte una neurona. perdón que te interrumpa, ¿cómo alimentar una neurona? ¿Cómo le das de comer a una neurona? No, la mantenés en un líquido fisiológico, hay cosas de biólogos, ¿no? O sea, es una célula, la mantenés a 37 grados en un líquido fisiológico con ciertas proteínas, moléculas, supongo que hay aminoácidos, azúcares, en el Sí, lo que medio. necesita algo más neuronal, ¿no? No lo Sí, sé, cosas por in eso vitro, en el laboratorio del pregunto. mundo. Me llamó la Sí, atención sí, esa no. parte. Es Sí, se puede. Un Tamagotchi real. Tamagotchi real de neuronas humanas, sí. Sí, y la otra forma de hacer estos organoides inteligentes, entonces tenés el dish y después hay otro que es más escabroso, más que esto, así que imagínate, que es que te agarran una célula tuya de tu piel y la transforman en una célula madre pluripotente a la que puedes inducir a desarrollarse como cerebro. Tu cerebro se desarrolla a partir de hay una célula en tu desarrollo embrionario, cuando eras un feto, digamos, en un momento se empieza a desarrollar el cerebro. Hay Sí, una célula que que tiene empieza esa a información. evolucionar hacia el cerebro, claro. Logran disparar ese proceso y se empiezan a crear unos mini cerebritos que tienen más o menos un volumen de 1 centímetro cúbico. Después, hoy en día no pueden hacerlo crecer más por cuestiones tecnológicas, tiene que ver con la vascularización, con que no tenés irrigación sanguínea y otras cosas, pero que Mm. obviamente se está estudiando y nada indica que no se pueda llegar a hacer. Pero, ¿cómo sabemos que son los desarrollos embrionarios del cerebro en el feto? Porque cuando vamos a ver qué genes están... Primero ves crecer la reproducción de las células y esta forma como que se parece a un cerebrito Sí, chiquitito. una nuececita. Ya es en 3 dimensiones, ya no son 2 dimensiones, cada una necesita. Y eso, cuando vas a ver qué genes se están expresando, se están activando, son los mismos genes que se activan durante el desarrollo embrionario del cerebro en el feto. Lo O sea que es activan lo activan con alteraciones ingeniería genéticas. genética, sí, logran disparar ese proceso de generación de un cerebro. Sí. El cerebro de la gente que hace esas cosas, además, ¿no? Y sí, hay razones médicas para hacerlo, puede salvar muchas vidas, ¿eh? Hay investigaciones muy prometedoras con Parkinson y Pero Alzheimer. no es un prejuicio, digo, la capacidad que tenés de no solo tener Sí, esa idea, sino realmente llevarla a cabo. no, ni hablar, son todos unos científicos de primer nivel Cracks. internacional. Sí, gente crack, la verdad que sí. Pero bueno, Bueno, es medio Black Mirroresco, da un poquito de miedo, ¿no? pero es interesante igual.
No, ni Se hablar. hace, bueno, se hace con los ratones, lo que pasa es que nosotros los tenemos asimilados ya ese proceso, ¿no? ¿Cómo? Que con los ratones se hacen Sí. muchos experimentos, nosotros Ah, ya lo tenemos asimilado. los ratones, Nos claro, da sí, sí. impresión cuando Cuando es nos con humanos. parece que es algo más parecido a nosotros, ¿no? O algo nuestro. Sí, total. Pero bueno, es por una cuestión de reconocerse en el otro, nada más. Sí, sí, re. Lauri, yo tengo un montón de preguntas, pero te dejo a vos. No, en realidad, digamos, es que nos cuentes también, porque parte del objetivo del- de la edición especial es entender cómo es el día, cómo es tu día a Ujú. día, cómo lo vivís, si nos podés contar. Probablemente no haya un día igual al otro, pero más o menos, ¿qué sería un día en la vida de Andrés? Un día en mi vida, yo hago tres grandes cosas, que es docencia, que hago bastante, investigación y comunicación. Entonces, un día mío es estar eh, dando clases o preparando clases, o dando charlas, o haciendo columnas en medios de comunicación, o preparando columnas en medios de comunicación, e investigando, leyendo papers, leyendo cosas y reuniéndome con mis alumnos, con mis becarios y colaboradores a, a pensar cómo entender mejor un problema y cómo aplicarlo para solucionar. Por ejemplo, estoy muy metido en temas de alfabetización hoy en día, en temas de educación. Eh, entonces, es un día a día de mucho estudio, lectura y comunicación en general, que es Y la verdad que es cuando, algo. y cuando haces esas investigaciones, ¿es solo lectura o utilizás alguna otra cosa? No sé, dibujás, haces tipo un prototipo, lo llevas, o es solo lectura. ¿Qué es lo que a vos te hace entender mejor el problema, o no sé si el problema, lo que querés visualizar para encontrarle una respuesta? ¿Hay algo en particular? No, todavía tengo un costado nerd de las investigaciones donde todavía agarro lápiz y papel y hago cuenta y hago modelos y trato de Ujú. inferir, de entender mejor un problema. Hago, inclusive, hoy en día con ChatGPT es un placer porque se te ocurre una idea y Claro. le tirás la idea y te hace el programa. O sea, es mucho más rápido iterar las ideas. Mm, Entonces yo sí. estoy iterando muchas ideas y hacemos muchos experimentos. Por ejemplo, aparte de la investigación que hago, son experimentos, que entonces discuto los resultados con mis estudiantes. Muchos son modelos matemáticos y simulaciones, donde implementamos una idea, un código. ¿Y Hoy en cómo día simulás? ¿Cómo simulás? depende de qué quiero simular, pero hoy en día, por ejemplo, en mi último artículo, que está ahora 95% aceptado, diría yo, eh, simulamos que hay una persona o que hay muchas personas con diferentes curvas posibles de memoria, de olvido, y quiero optimizar cómo inferir esa curva con la mínima cantidad de datos posibles, porque son métodos optimizados de hacer experimentos en el sentido que ganas más información con menos costo, con menos trajes y menos Mm, costo. Entonces, ujú, una cosa muy nerd y matemática sobre cuál es la ganancia esperada de la información con un diseño experimental o con otro. ujú. Y entonces, para ver si la propuesta que hice funciona, lo que hago es simular que existen diferentes humanos con diferentes perfiles de curva de olvido y muestro que si los seres humanos tienen ese comportamiento, con el método que estoy proponiendo, más rápidamente puedes inferirlo y deducir cuál es la curva que caracteriza el comportamiento de olvido de ese ser humano. Entonces, ahí simulo un experimento hecho con seres humanos, pero en la computadora. Hago de cuenta que hay un ser humano que tiene esta curva Pero, de olvido que yo. pero son cuentas matemáticas las que haces. Sí, todas simulaciones en computadora. Sí, las simulaciones son en computadora, así con códigos. Bueno, hoy en día casi todo el mundo usa Python, pero usamos un poco de R. Simulaciones fue mi tesis de maestría y doctorado. Yo hice simulaciones de la propagación de la luz en fibras ópticas. Yo quería Sí, entender lo cómo leí. la luz se propaga en fibras ópticas y simulaba eso. Lo que les conté recién, que yo ya a los 18 me di cuenta, mucho antes del doctorado, ya me di cuenta que yo no quería hacer física experimental que te ata al laboratorio. Dije, bueno, hay algo intermedio que son las simulaciones, que es teórico, pero también implica interactuar mucho con los experimentales, entender la realidad y ver si tu simulación realmente puede hacer una previsión confiable sobre el fenómeno que estás estudiando. Entonces, eh,
nada, que me gusta trabajar con datos que toman otros. Ok, Ponemos, está bien, bueno, está bien. Los porque insumos, así estoy en mi compu, en mi casa, en un bar, analizando los datos. El laboratorio tacha mucho físicamente a un lugar. claro. Y vos lo dijiste recién, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Vos ¿Qué estudiaste es la física al realidad? principio. ¿Qué es la realidad? La realidad para mí son los otros, la realidad. O sea, vos tenés que aceptar que existe una realidad porque existen otros. Eh, entonces, es por eso en mi libro Tabú digo que la ciencia es una actitud moral también. El asumir que existe una realidad objetiva es una actitud moral, porque quiere decir que yo me doy cuenta que Perfecto. tengo que considerar a los otros. Claro, que hay una realidad que compartimos. Yo puedo hacer lo que quiera en mi mundo subjetivo interior, Ujú, pero cuando lo que yo hago impacta en algo que es compartido y se llama objetivo, entonces puedo hacer un mal, puedo generar sufrimiento. Entonces el asumir que existe una realidad objetiva es una actitud moral, es ujú. el ser responsable de tus actos. Eh, Y el tema ahí es el límite, ¿no? ¿Qué es afectar al otro? Es un tema ese. Sí, 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 sí. sí, sí, claro. Te hago una pregunta. Sí. Te iba a preguntar dos cosas, pero te voy a preguntar una. ¿Qué, después te pregunto la otra. ¿Qué son para vos las personas? Desde Las un punto de personas. vista científico, ¿no? ¿Qué es una persona? Es medio difícil. Sí, a ver, la pregunta más básica de la biología, nada, es un individuo con una genética típica del Homo sapiens, que se desarrolla en un ambiente típico, pero si me pongo más en filosófico, nada, es una persona de nuevo, es una conciencia que sufre que tiene derechos y que todo me lleva a pensar que existe como la... Yo puedo dudar de todo, el famoso discurso de la duda de Descartes, ¿no? Yo puedo dudar de todo, puedo Mm, dudar que no estamos en una matriz, que todo es una simulación, ujú, pero no puedo dudar de que dudo. Por eso Descartes decía, pienso, luego existo, dudo, luego existo, ¿no? Nuestra conciencia, nuestro alma en esta concepción, nuestra alma es el sujeto de esa duda cartesiana. ujú. Una vez que yo sé que yo existo, toda la evidencia disponible me lleva a creer que ustedes también existen y que también tienen conciencia como yo y también experimentan el mundo. La otra hipótesis es el solipsismo, que todos no existen, pero por eso digo, Que es son imposible. percepciones propias, ¿no? Sí, que solo yo existo y que ustedes. Yo no tengo ninguna forma o sea, yo de lo único que puedo estar seguro es que yo existo. Yo dudo y por lo tanto existo. Sí, sí. Si ustedes existen o no, yo no puedo estar seguro, Ujú, pero el asumir que sí existen y puede sufrir es una actitud moral. Por eso ujú. digo, yo Ok. filosóficamente no hay ninguna forma de demostrar que ustedes, para mí, yo no tengo forma de demostrar que ustedes sufren y que ustedes no son robots, autómatas y parte de una simulación generada en un universo, qué sé yo. Sí. Entonces, asumir, sí, es verdad, eso puede ser, pero tengo que asumir en mi comportamiento que eso no es así y esa es la actitud moralmente correcta a llevar adelante en la vida, el asumir que hay otros seres humanos que también tienen conciencia, que también sufren y que son personas que merecen la misma consideración moral que vos. O sea, toda la realidad te lleva a asumir como razonable la idea de que no hay nada por lo cual mi interés pueda ser más importante que el interés de cualquier otra Ujú. persona y por eso el principio de igualdad creo yo que se desprende de la Bueno, racionalidad, el principio de que claro. todos, Esa es la base del derecho, ¿no? También. exacto, sí, nuestros intereses deben ser considerados por igual, exactamente. Sí, sí, y aparte que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Cuando yo te avasallo, estoy traspasando tu derecho. Pero es interesante esto de la proyección, ¿no? Que aunque yo piense que solo yo existo y es mi mundo mental el que crea a los otros, si yo creo eso, podría hacer cualquier cosa, aunque me lo haga a mí misma porque salga de mi conciencia, supónete. Pero vos estás poniendo ahí ya un límite de decir, aún así, como yo no puedo certificar de que el otro no existe, tengo que poner un límite moral. Sí, exacto. Okay. Sí, sí, es medio rompecabezas en el sentido de que creer que somos nosotros y los otros son solo proyecciones también es medio como un... Sí, está bueno para, no sé, para flashearlo con tus amigos, tomate un vino, fumate algo y flasheala, pero listo, ya Claro, está. Después, la claro, vida cotidiana, asumí que los demás existen y sufren y claro. tienen los mismos.
y que tiene el mismo derecho a considerar sus intereses que vos tenés. Y yo creo que de hecho la evolución del pensamiento humano es en gran medida la evolución del círculo de personas que estamos dispuestos a considerar en pie de igualdad con nosotros. Creo que hubo una enorme evolución en la moral a lo largo de la historia y hoy en día, por suerte, el principio de igualdad se acepta en prácticamente todos los lugares del mundo. Ujú. Ayer me decían que no, una alumna decía, no, lo googleó y dice, en Irán no, qué sé yo, no puede, Irán puede ser, no sé. Pero yo no conozco sociedades hoy. O sea, desapareció la idea de que el monarca es más importante y puede entonces disponer como objeto De la vida del otro. sí. Sí, sí, quizás se hacen de otras maneras un poco más sutiles, Bueno, sí, ni hablar. ¿no? Pero bueno, No, es no, entrar en otra discusión, es entrar en otra discusión. total. Lauri, No, pero como para ir cerrando, es preguntarte, digamos, dos cosas que entiendo que son simples las preguntas. Una, ¿qué es lo mejor que podés decir de tu profesión y de tu día que nos puedas compartir? Y por el otro lado, eh, ¿cuáles son tus mayores 3 aprendizajes hasta el momento? Ok, de mi profesión, era lo que más me gusta, dijiste de mi profesión, que era la pregunta. Sí, o sea, Lo que más, ok. sí, Sí, lo que más me gusta es discutir ideas. Sí, sí, comunicar y discutir ideas. A mí me encanta esto de las ideas, de charlar, de la naturaleza de nuestra mente, nuestra relación con el mundo que nos rodea y el debate de lo normativo y lo descriptivo, si tenemos razones o no para actuar de determinadas formas, la relación entre moral y ciencia, cómo describir correctamente el mundo, en fin, todo eso nada, yo de chiquito ya siempre la mejor salida antes que ir al boliche era quedarme charlando con amigos y amigas de filosofía, de ciencia, quién sabe, recitando unos poemas, tomándose un vino, como que eso a mí siempre me pareció súper, eso es lo que más me gusta de mi día a día, siento que mi día a día es muy así, es muy de discutir con gente interesante, contar ideas, que me debatan, eso es lo que más me gusta. Y después 3 aprendizajes, qué difícil, a ver, eh, 3 aprendizajes. Primer aprendizaje, la, no hay que buscar la iluminación. La regulación emocional es la paz y la tranquilidad que te va a seguir hasta el resto de tu vida y lo que tenés. Y si te pones a buscar una iluminación, me parece que vas a morir con cierta frustración. La sabiduría básicamente consiste en mantener a raya el sistema nervioso simpático, activando el parasimpático, el de la calma y la tranquilidad, y lograr que tu mente no se vaya a lugares oscuros y poder tener ese control de manejo de tu mente. De cuando se está yendo a un lugar feo, traerlo de nuevo a un lugar de paz y tranquilidad. Para mí eso fue un enorme aprendizaje. Segundo gran aprendizaje, te diría el de la importancia de los vínculos humanos. Creo que es mucho más importante que cualquier idea y cualquier propósito. Estoy un poco peleado con la idea de propósito que tanto se machaca en la cabeza de los jóvenes y no sé si quiero tener un propósito. Quiero tener una vida que valga la pena ser vivida y eso implica vínculos de cuidado, de amor y de afecto y que creo que es lo más importante en la vida. Incluso cuando te va bien y vos sentís que hay un montón de gente que te banca, que te apoya y que te quiere, ojo, porque cuando pasás por un momento muy difícil te vas a dar cuenta que en realidad son poquitos los que realmente están. Entonces ese para mí es como un segundo aprendizaje. Y el tercer aprendizaje me pongo mucho más nerd y combativo y es que la enseñanza tiene que ser explícita, sistemática y gradual. Y que en las escuelas primarias a los chicos hay que enseñarles explícitamente el sonido de las letras, explícitamente los algoritmos matemáticos y que lo que ocurrió en Argentina en particular, en educación más en general en toda Latinoamérica, pero muy fuertemente en Argentina, es una gran tragedia educativa basada en ideas muy equivocadas sobre cómo se desarrolla el cerebro y cómo aprenden los niños. Creo que es un gran aprendizaje que para toda la sociedad y que deberíamos tratar de comunicar cada vez más, que la ciencia ha avanzado mucho en el entendimiento de cómo alfabetizar y cómo enseñar matemática y cómo aprenden los niños y no se está aplicando lamentablemente en las escuelas argentinas y no se enseña en los profesorados argentinos, con honrosas excepciones. Pero nada, eso como tercer aprendizaje así más de reciente de la vida y que más me marcó y dije, wow, esto hay que cambiarlo. Claro, sí, quizás porque... el aprendizaje a través de la experimentación directamente.
cómo funciona el cerebro, qué momento es mejor del día para aprender y está abierto a aprender, está despierto el cerebro. Total, Sí, total. lo relaciono un montón. Mis hijos hacen Montessori, así que Bueno, Montessori es muy bueno. sí, María Montessori, nos sacamos el sombrero, tal nos cual, ponemos de pie. por eso. Sí, sí, sí. Vos sos- Pero no están acá por eso. Bueno. Bueno, yo te hago una o dos preguntas más. Creo que son Pero similares. es que me tengo que ir en 3 Claro, minutos, sí. o sea, Hay que Bueno, cerrar. sí. una pregunta más. ¿Cuál es tu mayor sueño o desafío, eso que te quita el sueño, que todavía lo tenés ahí en el tintero? A ver, quitar el sueño no me quita el sueño, por suerte creo que nació nada, estoy en un buen momento. Pero sí que tengo en el tintero. Bueno, tal vez lo que sí me quita un poco el sueño es lo de la alfabetización. Como Ok. tengo ese desafío de quiero comunicar esto y que se sepa, me indigna mucho lo que está pasando. Ok. Entonces, nada, ¿cómo logro que transmitir esto y que se conozca y que todos nos involucremos y que haya una transformación cultural profunda que haga que volvamos a tener niveles educativos como los que supimos tener probablemente en otras épocas o no, no sé, porque hay mucho debate, es verdad que la educación había mucho analfabeto, ok, no importa, lo que digo es, sabemos cómo mejorar mucho la educación argentina y no lo estamos haciendo. Ok. Próximo paso será entonces. Próximo paso. Muchas gracias. Bueno, Andrés, te liberamos. Bueno, gente, muchísimas gracias. A vos. Gracias. Un Hasta la placer. próxima. Un gusto, hasta luego.